Hola, profe. Somos Susana Incapié y Simón Baltazar y este es nuestro video. Por medio de este video explicaremos dos métodos diferentes de ordenamiento para el lenguaje de programación Java. Comenzaremos por explicar el método de ordenamiento burbuja. Este es un algoritmo sencillo que realiza cada elemento de una lista y lo compara con el siguiente para determinar el orden correcto de estos elementos. Este método será explicado por Simón por medio de un ejemplo a continuación. Hola, mi nombre es Simón Baltazar y les voy a explicar el método burbuja para ordenar vectores en programación. Para esto les voy a poner un ejemplo. 5 hombres entraron a un ascensor con una capacidad máxima de 200 kilos. Primero entró un señor que pesaba 60 kilos, después entró un niño que pesaba 30, después entró otro que pesaba 50, después uno que pesaba 70 y por último entró uno que también pesaba 50. Obviamente al montarse todos superaban el peso límite, entonces el ascensor empezó a pitar y obviamente no los dejaban subir. Por esto los hombres decidieron salir todos del ascensor, hacer una fila y ordenarse de peso mayor a menor para dejar al que más pesara de último y que los otros pudieran subir y él quedarse por fuera. Decidieron hacer una fila aleatoriamente. Primero se puso el de 50, después el de 30, después el hombre de 60, después el de 70 y por último el de 50. Y decidieron enumerarse. El de 50 estaba en la posición 0, el de 30 en la 1, el de 60 en la 2, 70 en la 3 y el otro de 50 en la 4. Y empezó a preguntar el de 50, le preguntó al de al lado si el peso de él era mayor al de la posición 1. Al ser mayor, decidieron cambiar de puesto para ordenarse de menor a mayor. Pasó el niño de 30 kilos a la posición 0 y el hombre de 50 a la 1. Después siguió preguntando. Le preguntó al de 60 kilos cuánto pesaba. Al darse cuenta que el de 60 era más pesado, no cambiaron de posición. Como no cambiaron de posición, ya le toca al de 60 preguntar. Le pregunta al hombre de 70 kilos cuánto pesa. El hombre le contesta que pesa 70 kilos y se dan cuenta que tampoco tienen que cambiar de posición. Después, el hombre de 70 le pregunta al último hombre, el de 50, cuánto pesa. Y al darse cuenta que el hombre pesaba menos que él, también decidieron cambiar de posición para irse organizando de menor a mayor. Y volvieron a empezar. El de 30 le pregunta al de 50. Como el de 50 pesa más que el de 30, no cambian de posición. Después pregunta al de 50. Le pregunta al de 60. Tampoco, se quedan igual. Ahora el de 60 le pregunta al de 50. Y efectivamente esta vez el de la posición 3 sí pesa menos que el de la posición 2. Entonces vuelven a decidir cambiar de posición. Como cambiaron de posición, ya este le pregunta al último que si pesa más. Como este es más pesado, tampoco cambian de posición y vuelven y empiezan a preguntar. Como se dan cuenta, ya están ordenados en orden de menor a mayor. Los de la posición menor deciden volverse a montar al ascensor y dejar de último al pesado. Ese fue el ejemplo explicando el método de ordenamiento por burbuja. Ahora procederé a explicar el ordenamiento por selección. Este es un método mucho más rápido y eficaz que el método de ordenamiento
con una sola pasada por la lista de elementos es capaz de ordenarlos correctamente. Este método es mucho más preciso y rápido que el método de ordenamiento por grupo, debido a que por medio de este método el orden correcto de una lista de elementos es identificado en la primera pasada. Por ejemplo, en el caso del ascensor explicado por Simón, no se perdería el tiempo tratando de que los usuarios se dijeran entre sí su peso y cambiaran el orden en el que están en el ascensor, sino que por el contrario, este método sería capaz de identificar la persona más pesada y pedirle que se baje del ascensor para que los otros puedan subir con total normalidad. Ahora, para terminar, explicaremos el ejemplo utilizado para ambos métodos del ascensor con las personas de diferentes pesos, programado en Java utilizando el método de ordenamiento por selección. En la pantalla podemos observar cómo por medio de variables, vectores y de métodos de estructuras repetitivas y condicionales for e if, pudimos lograr que en la pantalla se organizaran los pesos de las personas en el orden específico que debía estar. Así fue que pudimos concluir de que el mayor peso era el de la persona de 70 kilogramos, lo que indicaba que esta persona era la que necesitaba bajarse del ascensor para que los otros pudieran seguir sin que el ascensor pitara. Esto se logró mediante el uso de vectores que almacenaban la información a medida de que se iba recopilando, buscando que el vector guardara el menor peso y que fuera ordenándolos de acuerdo a esa secuencia de mayor o menor que se debía seguir. Es decir, cuando un peso menor al anterior se podía evidenciar en la programación, el programa debía almacenar el peso menor como el primero y así consecutivamente, llegando a la conclusión que el más alto era 70. Muchas gracias por su atención. Esperamos que hayan aprendido mucho y que logren aplicar estos conceptos en sus próximas programaciones. Esperamos un 5 de calificación. Hasta pronto.